y sí funciona, ¿eh? César Lagarda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. A ver, frente a qué estamos, porque dicen, son el desfogue de la... ¿Por qué se va a hacer? Repítenos, por favor, bueno, frente a micrófonos, ¿cuál es el objetivo de desfogar el molinito? Bueno, mira, lo primero que hay que decir, y voy a hacer un poco de historia, la razón por qué se construyó la presa del Molinito y por qué se instaló una compuerta automática y bajo control de los técnicos. Originalmente, la presa Abelardo L. Rodríguez era una presa que en el caso de llenado vertía de manera natural. Esto originaba lo que ya pasó una vez en la época del doctor Samuel Ocaña, que este vertido pues dividió prácticamente a la ciudad y dividió al estado, no se pudo cruzar el vado del río, independientemente de que no había puente, pero también no había control. La preocupación siempre fue cómo garantizar la seguridad en la vida de los hermosillenses y en sus bienes. Para eso, en la época del ingeniero Rodolfo Félix Valdés, se analizó ese proyecto y se hicieron 3 obras fundamentales. Se eliminó el vertedor de cresta libre de modo natural y se construyó unas compuertas automáticas que ahí se ven, que se controlan. Se construyó el canal de concreto que garantiza que el agua, en el caso de vertido, pase por toda la ciudad y se vaya a Vallaquino. Y se construyó la obra más importante en la seguridad de esta ciudad, que es la presa del Molinito. Este tipo de diseños, este tipo de obras, de presas, son fundamentalmente para seguridad, no son para almacenar agua, son para retener las avenidas extraordinarias año con año, sea cual sea el pronóstico. La condición es que el Molinito siempre debe estar al mínimo nivel de agua para que cuando se presente una lluvia extraordinaria, atípica y fuera de control, ahí se retenga toda el agua, se pueda manipular adecuadamente las compuertas y se pueda preparar la Abelardo L. Rodríguez y se pueda preparar el canal para manejar. Ese es el motivo fundamental. En el mes de diciembre se presentó Odil y le entraron a las 2 presas más de 100 millones de metros cúbicos. Ese volumen ya nos pone en riesgo. 70 que tenemos ahorita, y lo de la Abelardo Rodríguez se evaporaron, porque eso es lo que le pasa a Abelardo Rodríguez, pero la Abelardo Rodríguez llegó a tener 30 millones en diciembre. Entonces, hace un mes que debimos haber hecho esta operación, pero preocupados por lo que había pasado en Cananea, junto con COFEPRIS y con las diferentes autoridades, estuvimos analizando hasta no estar completamente seguros, de acuerdo a los datos duros de análisis del agua, de que no hay absolutamente ninguna presencia de metal fuera de la norma. No hay ninguna presencia de metal, entonces estamos trasvasando, estamos desfogando 48 millones de metros cúbicos que no tienen contaminantes. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque precisamente para eso se hizo esa obra. Nosotros podemos controlar y decidir qué agua trasvasamos y qué volumen. Estamos trasvasando el agua de arriba nada más. No estamos tocando el agua de abajo por la duda que se dice que probablemente en el fondo estén depositados algunos metales. Si estuvieran, ahí se van a quedar. Entonces, por eso Agua de Hermosillo, que es su facultad, todavía ha decidido no operar ese acueducto está cancelado. Entonces, esta agua que se va a desfogar se va a ir por el lecho del río, se va a infiltrar, de forma natural se va a potabilizar todavía más, porque la naturaleza es el principal elemento que hace que el agua se potabilice en los acuíferos, y los agricultores de esa zona van a aprovechar, y pozos que no daban agua a partir de ayer ya van a tener posibilidades de bombear y usarla para riego. ¿Está descartado un posible riesgo? Entonces, totalmente. Es decir, todo el agua está... ¿Cómo dices? La COFEPRIS, ya tenemos estudios de que el agua no tiene metales. Ahorita decía sí, la investigadora que ustedes mismos, bueno, como en su momento se dijo, hay presencia de manganesio, de potasio, es decir, de minerales, pero no hay nada, ya esto quedó fuera. Así es, y hago una invitación y ahora lo hago público a la señora investigadora. Ayer la atendimos a su grupo, les pedimos que por favor se quedaran a trabajar con nuestros técnicos en el mismo lenguaje y no quisieron, se fueron de la Conagua. La vuelvo a invitar que vayan y que se sienten con datos duros entre científicos, porque en la Conagua tenemos muy buenos científicos que pueden ver, analizar, y está abierta para ellos, que vayan y ahí les enseñamos lo que COFEPRIS ha hecho, y también les podemos explicar
cómo operan las presas en México, y estas presas no son para riego como el Novillo y como la Oviachic, son para seguridad de Hermosillo, y para eso se construyeron. 42 millones de metros cúbicos es lo que se va a desfogar. Es lo que se va a desfogar. Tenemos que dejar un almacenamiento de 28 millones en la presa, nada más. ¿Cuánto tiene ahorita? ¿70? Tiene 70. Ayer tenía 70, ya evidentemente tiene menos. Estamos sacando poco a poquito y vamos a ir aumentando, porque es lento el desfogue. Necesitamos un mes para llegar a 28. ¿No hay un dato o qué documentos, como el público, para que esté tranquilo de lo que se va a hacer, ponerlos a debate, por ejemplo? Está en la página de Semarnat, pueden ir a COFEPRIS, pueden ir con nosotros, y ahí analizamos y les enseñamos todo del punto de vista científico. Mire, estas gráficas son producto de análisis para que la entendamos nosotros y los ciudadanos, pero atrás de esta información hay infinidad que los químicos y los científicos les entienden. Tenemos incluso el informe de los laboratorios certificados. Estas muestras no las hace ni la Conagua, ni COFEPRIS, ni Semarnat, se mandan a hacer a un laboratorio certificado privado, que ellos, bajo su responsabilidad y bajo su prestigio y bajo las reglas que les establece su cédula de certificación, ellos hacen la toma de muestra y nos dan el resultado. Por eso los invitamos a que vayan y vean todas esas sábanas de mucha información. Nosotros traemos resúmenes aquí. ¿Cómo asegurarse que el agua va a ser exclusivo para uso agrícola con este desfogue? Bueno, porque en el caso de agua potable tenemos restringido el acueducto, lo sellamos, lo cortamos. ¿No está funcionando ahorita el acueducto? No está. El acueducto del Molinito a la potabilizadora. Ahorita está sustituyendo a esa agua el acueducto El Novillo. El Novillo. Sí, esta entra por otra parte. Ahorita la señora Hermosillo, ¿por qué se suministra por el acueducto El Novillo ahorita, actualmente? Una parte. ¿Cuánto es? ¿De dónde viene el suministro de agua de Hermosillo? Hermosillo en este momento necesita 4 metros cúbicos por segundo. La fuente más importante sigue siendo los Bagotes, agua de la costa de Hermosillo. Luego siguen 120 pozos distribuidos en diferentes, incluso en la ciudad, en la Mesa del Seri, en la Victoria, sobre el río San Miguel, que no tiene nada que ver con el río Sonora. La presa está sobre el río Sonora. Y entonces, y el final, el resto es el Novillo. ¿Cuánto? Entonces, en porcentaje? 600 litros del Novillo de los 4,000. De los 4,000, sí. Es decir, que viene siendo un porcentaje de 15, 20. Huilar también. Para 15% más o menos del acueducto. 15% es lo que suministraba. ¿Fue necesario el acueducto? ¿Perdón? ¿Fue necesario el acueducto? Lo que es necesario, toda esta distribución de fuentes que me dices. Lo que es necesario para Hermosillo es tener una fuente que le garantice a largo plazo. ¿Y si lo garantiza el acueducto? Ahí no me gustaría entrar en este momento en esa polémica. Tú sabes que yo he opinado con ciertas condiciones de esa obra. Yo insisto que Hermosillo debe de tener una fuente que no dependa de las lluvias. Cuando hablamos de presas, de lagos, de arroyos y de pozos, son fuentes que dependen de lluvias. La fuente externa sería entonces desaladora, que es a largo plazo. Así es. Si me preguntas técnicamente, yo siempre he tenido esa postura. Yo fui el director del proyecto que se truncó, el proyecto que se politizó y que está pendiente. Pero en este momento reconozco y estoy consciente que el Novillo está siendo la alternativa para cualquier dificultad o problema que pudiera representar el agua del acueducto El Molinito, que está cancelado. Y se esperan muchas lluvias. Tengo que hacer un corte y vuelvo con ustedes. Voy a hacer un corte, sigo con César Lagarda para finalizar la entrevista y después iniciar el análisis con nuestros colaboradores nacionales. El caso Sonora, ¿cómo se ve a nivel nacional?